Estoy leyendo El refranero de la abuela. El día de hoy vamos a hablar sobre los refranes, sobre su significado implícito y explícito. Pero les voy a leer un fragmento de este refranero para que ustedes lo comprendan mejor. Dice así: abuelita, ¿qué quiere decir eso de que al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas? Que hay personas muy convenencieras que solo cuando necesitan un favor de alguien lo visitan. ¿Y qué quiere decir al que madruga Dios lo ayuda? Que si te levantas temprano, tienes tiempo de hacer lo que te propones. Pero fíjate, hay otro refrán que parece contradecirlo. No por mucho madrugar, amanece más temprano. A ver, explícame este otro. Lo que uno no puede ver en su casa lo ha de tener. De este refrán podríamos decir, por ejemplo, que si a ti no te gustan comer las verduras, por coincidencia es lo que más prepara tu mamá para comer. Y el que tiene más saliva come más pinole, que el más listo siempre saca mayor provecho. Continuamos leyendo y comentando los refranes durante varias horas. Había tantos que ese día no acabamos de leerlos todos. Sin embargo, yo sabía que tendríamos otras ocasiones para seguir leyéndolos. Este refranero, niños, que está en nuestro libro de tercero, nos explica de una manera muy fácil qué son los refranes. Pero el día de hoy, aparte de este libro, yo les traje este otro que se llama En boca cerrada y que está muy interesante porque nos presenta ilustraciones de los refranes. Lo escribió Juan Palomar de Miguel y dice así. Vamos a leer la introducción porque es muy importante que sepamos qué es lo que nos dice este autor acerca de los refranes. Dice de la siguiente manera: queridos niños, hace muchos, muchos años ya se decían los refranes. Los decían todos los pueblos de la antigüedad. ¿Quién inventó los refranes? Sabemos muy bien quién inventó la imprenta, el teléfono, la calculadora, la computadora. Pero ¿sabemos quién inventó los refranes? En realidad fue todo el pueblo, en la práctica diaria, el que fue acuñando cada refrán y pasaba a la memoria de todos para ya nunca olvidarse. El refrán es un montón de sabiduría en un mínimo de palabras. Es una verdad tan clara y tan reconocida por todos que todos la aprenden y transmiten a los demás. Los pueblos de ahora también hablan con refranes. Utilizan los muchos que había y crean otros nuevos. México ha ido creando un impresionante número de refranes, todos ellos ingeniosos y floridos. Es una riqueza que tenemos para entregar a los mexicanos que nos siguen. Los refranes que aquí presentamos son algunos de los más conocidos entre nosotros. Apréndanlos bien y disfruten de la sabiduría que desde siglos nos han transmitido nuestros antepasados. El autor. Quiero que observen este refrán. Dice así: a fuerza ni los zapatos entran. La ilustración nos muestra a una persona tratando de ponerse un zapato que no le queda porque seguramente no es de su medida. Pero esto es el significado explícito, lo que está claro, lo que puede verse a simple vista. El significado implícito es otra cosa. ¿Sí? Es el que nos lleva a aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este refrán nos habla de que no podemos forzar
a las personas, forzar las condiciones a que se hagan como nosotros queremos. Por muchas ganas y por mucha fuerza que le pongamos, no podemos forzar a los demás. Por ejemplo, no podemos forzar a una persona que nos quiera. Vamos a ver otro refrán. Dice aquí, al mejor cazador se le va la liebre. Y vemos la ilustración. Está muy claro un cazador que va persiguiendo una liebre a la que no puede atrapar. Ese es el significado explícito, pero el significado implícito, ¿qué significa? Que por mucha experiencia que nosotros tengamos, a veces nos podemos equivocar. Vamos con el otro. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y vemos la ilustración explícitamente, podemos darnos cuenta que un árbol que está torcido, pues que va creciendo torcido, no lo vamos a poder enderezar. Ese es el significado explícito. Pero ¿qué es lo implícito? Que si una persona va creciendo con malos hábitos y lo dejamos así, cuando sea adulto, difícilmente va a poder corregirse. Continuamos con otro ejemplo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Vemos aquí una monita que se vistió de seda y aún así sigue siendo una monita. En la vida diaria significa que por mucho que queramos imitar a otras personas, no vamos a poder ser como ellas. No vamos a poder ser como ellas, porque nosotros tenemos nuestra personalidad y no vamos a poder cambiarla por más que queramos imitar. Aquí tenemos otro ejemplo. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué significa? Pues que si explícitamente vemos ahí qué pasó con el camarón que se durmió, se lo llevó la corriente. Pero en la vida significa que no podemos estar durmiendo, no podemos estar como confiados en la vida. Tenemos que estar muy listos para poder actuar en los momentos que tenemos que actuar. Y no permitir, o sea, no confiarnos y que nos lleven los problemas hacia rumbos que nosotros no queremos. Continuamos con otro ejemplo. Dice aquí, candil de la calle y oscuridad de su casa. Explícitamente vemos una persona que ilumina la calle y en su casa está con una vela. En la vida, ¿qué significa? Que hay muchas personas que en la calle somos muy amables, somos muy apreciados, queremos, demostramos amor a los demás, somos pacientes, pero en nuestra casa todo lo contrario, no toleramos a nadie, nos enojamos todo el tiempo, estamos de mal humor, no somos amables con mamá, con los hermanos, pero en la escuela o en la calle somos muy amables y somos muy queridos. A eso se refiere implícitamente este refrán. Viene este otro que dice, del plato a la boca se cae la sopa. Eso literalmente, explícitamente no sucede cuando estamos comiendo. Si no colocamos bien la cuchara, si no estamos atentos, se nos cae la sopa. ¿Qué quiere decir en la vida? Que nada es seguro, ¿sí? Y que en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar. Continuamos. El que es buen gallo, donde quiera canta. ¿Verdad que es contrario al que dice al mejor cazador se le va la liebre? Este dice, por ejemplo, literalmente que el que es buen gallo, pues canta donde quiera, ¿verdad? Pero en nuestra vida, ¿qué quiere decir? Que si estamos bien preparados, donde quiera que nosotros nos estemos, vamos a hacer un buen trabajo. Continuamos con el otro. El que quiere azul celeste, que le cueste. Y vemos una persona que quiere azul celeste, pintar de azul celeste, y se tiene que apoyar de otras para poder llegar. Pero en la vida diaria significa que si queremos algo que es muy alto, una meta muy alta, tenemos que esforzarnos mucho. Por eso dice, el que quiere azul celeste, que le cueste. En boca cerrada no entran moscas. ¿Qué significa explícitamente? Pues eso, que si tenemos la boca cerrada, ningún insecto nos va a entrar.
pero implícitamente significa que debemos ser prudentes al hablar, que debemos ser sabios para opinar. Porque si hablamos y no pensamos en lo que decimos, nos podemos meter en problemas. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. ¿Qué significa? Bueno, que literalmente, explícitamente, que en un lugar donde todos están sin poder ver, pues el que ve con un ojo tiene ventaja. Pero en la vida real, ¿qué significa? Por ejemplo, en el salón. Que si, por ejemplo, en todo el salón nadie lee todavía, nadie escribe, el que lea un poquito o el que escriba un poquito, mejor que los demás, va a tener una ventaja y puede llegar a manipular. Por eso es muy importante que todos le echemos ganas al trabajo diario para que no tengamos tanta desventaja con los demás, ¿verdad? Este me gusta mucho. Entre menos burros, más solotes. Literalmente significa, y fíjense bien acá en el dibujo, vemos que si hay nada más 2 burros, pues van a comer más. Y si hay más burros, pues menos. Entonces, en nuestra vida diaria podemos aplicarlo. Por ejemplo, si vamos a organizar una fiesta, que debemos de contemplar el número de invitados para que de esa manera todos alcancen una buena porción, ¿sí? Porque entre menos personas seamos, mejor nos va a ir. Entonces, que a veces, también cuando trabajamos en equipo, es muy importante que seamos a veces no tantos niños, porque entonces el trabajo se va a perder. En cambio, si somos pocos, todos vamos a aprovechar y vamos a aprender más. Lo prometido es deuda. Cuando hagan una promesa, niños, es una deuda que tenemos que cumplir. Aquí no hay tanto que hacerlo de manera implícita, porque hay refranes que tienen significado implícito y explícito, pero hay refranes que solamente, que son muy claritos, pues, y que no necesitamos estar rebuscando otro significado más. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Vemos aquí la ilustración muy clara. Implícitamente, este sí tiene significado implícito. ¿Qué quiere decirnos? Que a veces por querer abarcar mucho, por querer tenerlo todo, podemos perder lo que tenemos cerca. Entonces, a veces más vale tener algo bien asegurado a tener muchas ideas por ahí y no tenerlas aseguradas, que no sean nuestras todavía. No se puede chiflar y comer pinole. Implícitamente significa que no podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Tenemos que definirnos en hacer una, pero hacerla bien. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué significa? Implícitamente, que si nosotros no nos enteramos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, no nos van a doler. Mi mamá siempre me decía, mejor que no andes buscando, porque si buscas información vas a encontrarla y te vas a sentir mal. Entonces, a veces es mejor no saber para no sentirnos mal. Y así hay muchos otros refranes. ¿Y qué creen, niños? Encontré otro, que no voy a leerlo completamente porque nos va a llevar mucho tiempo, pero que me llamó la atención porque son refranes del país de Puerto Rico. ¿Ustedes saben dónde está Puerto Rico? Está también en América y es un país que habla español igual que nosotros. También ahí hablan inglés, pero la mayoría de la gente habla español. Y muchos de los refranes que están en este país también están en México. Pero hay otros que no. Por ejemplo, fíjense bien. Acá hay uno que nosotros acabamos de leer, que dice que lo que no quieres en tu casa lo has de tener. Y aquí dice, a quien no quiere caldo le dan 3 tazas. Es exactamente lo mismo, que lo que no nos gusta más nos llega. Vamos a ver, aquí hay otro. Este sí es igual. Hay que estirar los pies hasta donde llegue la sábana. Nosotros no lo conocíamos.
es de Puerto Rico. ¿Y qué significa? Que debemos ser realistas y no irnos más allá de lo que nosotros, de las posibilidades que nosotros tenemos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer 2 ejercicios para ver si nos quedó claro esto de los refranes parecidos y los refranes opuestos. Vamos entonces a leer. Aquí vamos a buscar 2 refranes que sean parecidos y los vamos a unir con una línea. Dice de este lado, de tal palo, tal astilla. El siguiente dice, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. El hábito no hace al monje. Al que anda entre la miel, algo se le pega. Vamos a buscar de este lado el que es su compañero. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Con cuál podemos relacionarlo? Estoy de acuerdo contigo. Es el hábito no hace al monje. Estos 2 refranes son parecidos. Vamos con otro. Hijo de tigre pintito. ¿A qué refrán se parece? A el de tal palo, tal astilla. Estos son también, vamos a utilizar otro color, parecidos. Tienen el mismo significado implícito. Continuamos. El que nace para maceta no pasa del corredor. Se parece a el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Utilizamos otro color. Estos 2 son parecidos. Y por último, el que anda entre la miel, algo se le pega, se parece con el que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces hay refranes parecidos, pero también hay refranes que se conocen como opuestos, que significan lo contrario, pero que ambos tienen sabiduría. Por ejemplo, este dice, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Se parece mucho con... No, no se parece, es contrario, ¿verdad? Es contrario al que dice, el que en buen árbol se aloja, 2 veces se moja. ¿Se dan cuenta? Traen totalmente significados contrarios. Vamos con el siguiente. En boca cerrada no entran moscas. Se parece con... No se parece, otra vez, es contrario a... El que no habla, Dios no lo oye. Entonces esos 2 son opuestos, contrarios. Su significado es contrario. A la mejor cocinera se le quema la sopa. Es contrario al que dice, el que es buen gallo, donde quiera canta. Esos son de significados contrarios. Y vamos con el último. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Es contrario al que dice, el que no arriesga, no gana. Entonces estos 2 son contrarios. ¿Ya les quedó claro hasta aquí? Tenemos entonces, primero, que los refranes son consejos que nos brindan sabiduría, que nos ayudan a tomar decisiones, que podemos aplicarlos en la vida diaria. Segundo, hay refranes parecidos y hay refranes opuestos. Y también que en otros países existen otros refranes que se parecen mucho a los nuestros también, ¿verdad? Bueno, voy a retirar del pizarrón estas 2 láminas para pasar al siguiente trabajo. Los refranes, niños, nos pueden ser de mucha ayuda para escribir narraciones. El objetivo de toda esta clase del día de hoy es que nosotros podamos escribir una narración a partir del significado implícito de un refrán. Vamos a tomar este refrán, dice así.
En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Su significado implícito es que cuando una persona miente regularmente, difícilmente se cree en él, aun cuando esté diciendo una verdad. Y podemos, a partir de este refrán, generar ideas para escribir un relato. Por ejemplo, este que dice así: había una vez un conejo que siempre decía mentiras. Un día tuvo un problema de verdad, pero nadie le ayudó porque creían que era otra de sus mentiras. Entonces, fíjense, a partir de este refrán, yo puedo empezar a escribir un relato o a reescribir una narración. ¿Ustedes se acuerdan de la fábula del pastorcito mentiroso? El pastorcito que siempre decía que ya venía el coyote y que ya venía el coyote, y se ponía a gritar en el árbol, ya viene el coyote, y todos los pobladores se preparaban y corrían al monte, llevaban palos y machetes para poder defenderse del coyote o ahuyentar el coyote, y cuando llegaban junto al pastorcito, pues él se moría de la risa y les decía que había sido una broma. Todos se molestaban mucho, pero en una ocasión resulta que al pastorcito de verdad se le apareció el coyote, y entonces empezó a gritar otra vez que lo ayudaran, y ninguno fue a apoyarlo. ¿Por qué? Porque ya no creían en él, porque se reflejaba lo que dice el refrán: en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Entonces las fábulas y los refranes tienen una hilación, tienen una alineación o tienen un contacto por ahí, que encierran sabiduría, una similitud, encierran sabiduría. Podemos entonces, a partir de los refranes, escribir, pero para poder escribir, primero tenemos que conocer el significado implícito, para que a partir de él podamos escribir. Ahora bien, para poder escribir una narración, un relato, un cuento, hay pasos que tenemos que seguir. Por ejemplo, el proceso de preescritura. Antes de que yo escriba mi historia, tengo que planearla. ¿Y cómo la puedo planear? La puedo planear, fíjense muy bien, planear una narración. Es muy fácil, planear una narración es muy fácil. Primero tenemos que pensar, a partir del refrán, utilizar un refrán, ¿sí? Pensar en el mensaje implícito de ese refrán, pensar en el lugar, en los personajes, para poder empezar a escribir. También es muy importante pensar en qué va a suceder primero, qué va a suceder después y qué va a suceder al final de esta historia. Pero todo este procedimiento lo vamos a ver en la siguiente sesión, porque el día de hoy ya no nos dio tiempo. En la siguiente sesión vamos a conocer el procedimiento para planear una narración a partir de un refrán. Espero contar con su presencia para poder aprender esto, que es importantísimo, porque si nosotros aprendemos a hacer relatos, vamos a poder después escribir lo que nos pidan. Vamos a poder escribir poemas, poder escribir fábulas, textos históricos, muchas cosas. Pero vamos a empezar por lo más fácil, que es escribir una narración, un cuento, a partir de la idea que nos genera un refrán. Entonces hoy vamos a recapitular. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que los refranes encierran un significado explícito, un significado implícito. También que hay refranes parecidos y refranes que significan todo lo contrario. Y que a partir de los refranes podemos escribir narraciones, cuentos, relatos o fábulas. Entonces, espero contar con su presencia en la próxima sesión. Me dio mucho gusto estar con ustedes y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, niños.